desde la Ley General de Salud. Se encuentran también los manuales para el manejo integral de los cuidados paliativos. Contamos también con libros sobre los medicamentos que se pueden prescribir durante este tipo de atención médica hacia los pacientes. Tenemos esquemas de manejo integral de los pacientes, no solamente adultos, sino también pediátricos, que también pueden llegar a ser susceptibles. Y tenemos incluso normas oficiales mexicanas, donde nos mencionan cuáles son los criterios de atención en enfermedades, por ejemplo, de sustitución terminal a través de este tipo de cuidados. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos? En primer lugar, mejorar la calidad de vida de los usuarios. Esto se determina mediante la identificación primordialmente de las deficiencias que pueden llegar a tener, ya sean físicas, psicológicas, emocionales durante el transcurso, que abarca desde el diagnóstico hasta el término de la enfermedad, cuando los pacientes ya no pueden recibir ningún tipo de tratamiento más que el soporte de vida. Esto ayuda a garantizar una muerte natural y en las mejores condiciones posibles, dependiendo de las peculiaridades de cada uno de los pacientes, cómo van respondiendo a las enfermedades y a los tratamientos que se les van otorgando. Esto garantiza obviamente los derechos dentro de los pacientes y de sus familiares. Dentro de los cuidados paliativos, dentro de los cuidados integrales que se debe dar a cada uno de los pacientes, es importante tener bastante claros los límites entre el tratamiento curativo y los cuidados que son netamente paliativos para algún tipo de enfermedad. Ambas partes se pueden y se deben llevar a cabo de manera conjunta para mejorar el estado global de los usuarios. Y es bastante delgada la línea en que se debe tener claro y no rebasar para llegar a algún tipo de obstinación terapéutica con los pacientes. Dentro de la gran esfera que conlleva la parte de cuidados paliativos, es importante tener en cuenta la atención de estos pacientes, de ellos y de sus familiares. Sus familiares, incluyendo toda su red de apoyo, que en ocasiones son personas de enfermería que pueden llegar a tener los cuidados en casa y que los acompañan no solamente en la parte última de su etapa de vida. Esto ayuda a mejorar la calidad como tal, desde el sentirse acompañados, el tener el apoyo emocional y el apoyo físico que pueden llevar a tener. Y esto ayuda a aliviar justamente el sufrimiento físico, psicológico y espiritual que todas las personas somos susceptibles a tener, y más al tener una noticia de algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa a la que ya no somos o ya no pudiéramos ser candidatos a tratamiento curativo. Dentro de los cuidados paliativos es necesario tener claro que cada vez son más los pacientes que requieren este tipo de intervenciones. No solamente los que son enviados en los últimos momentos a una clínica especializada de cuidados paliativos o de medicina del dolor o algología. Esto se debe justamente a que desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad o las enfermedades que pueden llegar a tener, sufren un deterioro paulatino en la salud, no solamente con la enfermedad con la que son diagnosticados, sino los efectos secundarios que pueden llegar a tener medicamentos, la evolución misma de las enfermedades, la manera en que cada uno de los pacientes van a ir evolucionando conforme los tratamientos y conforme va avanzando su enfermedad de manera metabólica con cada uno de ellos. Es importante tener también claro el marco jurídico con el que nos vamos y nos podemos mover para no caer de manera profesional hacia ellos en obviar u omitir algún tipo de cuidados a los que pudieran llegar a ser susceptibles los pacientes y sus familiares. Es importante también tener siempre en cuenta que son parte de los derechos y de las obligaciones de los usuarios, de los pacientes, de sus familiares y del personal médico, así como las instituciones en las que pueden llegar a tener alguna intervención durante la evolución de su enfermedad. Normalmente la parte de cuidados paliativos con la que de manera común o global estamos acostumbrados a atender es la parte que se acerca más hacia el final de la vida del paciente. Es importante también mencionar que desde el momento del diagnóstico o desde que se presenta el diagnóstico con el paciente, todos los pacientes son susceptibles a recibir en cierta medida o en cierto nivel de atención la parte de cuidados paliativos. No solamente al final de la enfermedad, cuando ya les queda 6 meses de vida o cuando ya el paciente ya no puede mantener una autonomía propia y necesita de cuidados especiales, ya sea en casa o en algún centro hospitalario. En cuanto a los pacientes, es importante tener estas 3 grandes esferas
para poder dar una mejor atención, la parte física, la parte psicológica y la parte espiritual. Estas 3 esferas se deben ofertar a los pacientes y dependerá de ellos si toma alguna de las determinaciones para poder continuar. También es importante la parte autónoma, la parte decisiva de cada uno de los pacientes. Los pacientes están en la libre decisión de decidir si pueden, quieren o no continuar con algún tipo de tratamiento. En la parte del círculo social, de la parte de la red de apoyo en cuanto a las familias o su círculo cercano que también lleva parte de esta gran carga, es importante también mencionar la parte social, la parte psicológica y la parte espiritual, que es donde pueden ayudar y pueden fortalecer la parte motivadora hacia los pacientes. Y en cuanto a los prestadores de servicio también, la parte de la familia y del círculo social, así como los prestadores de atención médica, no solamente terminamos la parte de cuidados paliativos al momento de la muerte del paciente, sino la que la debemos llevar posterior a cada una de ellas, dependiendo de cada una de las situaciones. Normalmente, la parte de cuidados paliativos en la actualidad se enfoca solamente en el dolor. El dolor físico es por lo que normalmente los pacientes quieren o solicitan la atención de cuidados paliativos. Pero se olvidan las pequeñas esferas que están alrededor de esta situación global. Los aspectos físicos donde normalmente dan atención, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de dolor, o cuando tienen algún tipo de inestabilidad o tienen algún síndrome que acompaña a la enfermedad principal. La parte del aspecto social, la parte familiar también es importante reforzarla, no solamente con el círculo más cercano, sino con la parte de los amigos, las relaciones laborales, las relaciones que llevan día a día para que el paciente como tal pueda mejorar y pueda llevar una mejor calidad de vida. En cuanto a los aspectos emocionales y psicológicos, también es importante solamente reforzar esta parte del ámbito social. Normalmente los pacientes, desde el momento en el que se les diagnostica y se les expresa la enfermedad terminal o las enfermedades que tienen, son susceptibles a tener algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad, y desde el primer nivel de atención es importante ofertar la parte psicológica, no solamente a ellos, sino también a su círculo social. En cuanto al aspecto espiritual, también es importante retomarlo o hacerle ver al paciente que si es su deseo, puede y debería continuar con esta parte si al paciente le es adecuado y tiene la posibilidad de llevarlo a cabo. En cuanto a las asociaciones o a los grupos que tenemos en México para dar atención en cuidados paliativos, aparte de las instituciones de salud que propiamente pueden ofertarlos, tenemos algunas que pueden ser la Asociación Mexicana del Estudio y el Tratamiento del Dolor, propiamente justo del dolor, la parte de algología, la Fundación Mexicana de Cuidados Paliativos y de Alivio del Dolor, enfocada principalmente en cáncer, la Asociación Panamericana de los Cuidados Paliativos, el Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, el Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y Soporte, la Asociación Jalisciense de Cuidados Paliativos y la Fundación Mexicana de Medicina Paliativa. En cuanto a la educación para el personal de la salud, solamente dentro de todas las universidades que tienen programas de estudio en cuanto a atención en salud, solamente se brindan cursos o capacitaciones especializadas en 13 de las 109 que tenemos disponibles. Solamente el 11.9% de estas universidades ofertan este tipo de especializaciones, de diplomados y de posgrados o cursos enfocados a cuidados paliativos. Esto abarcando la parte de enfermería, de psicología y de trabajo social. En cuanto a las especialidades médicas como tal, en México tenemos una alta especialidad en medicina paliativa, especialidad en medicina paliativa y del dolor, así como la especialidad en medicina paliativa. En cuanto a los cuidados paliativos, se pueden llevar en 3 grandes rubros o en 3 grandes ámbitos, como unidades de cuidados paliativos, que pueden ser de segundo o tercer nivel de atención, en equipos de unidades móviles, que pueden operar en conjunto con hospitales, igualmente de segundo y tercer nivel de atención. En este caso, son espacios que tienen la facilidad de ser móviles, que pueden ser trasladados y pueden ser transportados a ciertas regiones o a ciertos institutos para poder dar este tipo de apoyo a las unidades. Y en algunos casos tenemos equipos mixtos en los que se puede contar con este tipo de atención de cuidados paliativos.
En cuanto a la provisión de los cuidados paliativos, dependiendo de la región, en México solamente tenemos 120 equipos totales para brindar este tipo de atención. Esto al corte del 2020, según el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica. De estos 120 institutos o de estos 120 ofertas en cuanto a equipos de cuidados paliativos, solamente el 41 están dentro de exclusivamente de manera intrahospitalaria. De manera extrahospitalaria tenemos 29 y 50 pueden llegar a ser de atención mixta para este tipo de pacientes. En el ámbito hospitalario, México cuenta con 14 unidades de cuidados paliativos con el nombre per se de cuidados paliativos. 77 son unidades de equipos móviles, intrahospitalarios, y en el total de equipos tenemos 91. Dentro de la colaboración dentro de las precisiones en cuanto a los analgésicos o los medicamentos propios del dolor refiriéndose a opioides, en el caso de México tenemos no tan buena o no tan buen uso de este tipo de medicamentos. Si bien es la parte donde normalmente se enfocan este tipo de especialidades médicas, es importante mencionar que no solamente los medicamentos analgésicos o los opioides son los medicamentos que pueden recibir este tipo de pacientes. Pueden ser cualquier tipo de analgésicos, pueden ser medicamentos que pueden ayudar a mejorar el tránsito intestinal, pueden ser medicamentos para disminuir algunos tipos de sintomatología, dependiendo de cada uno de los casos. En cuanto a las asociaciones como tal de medicina paliativa en México, ya regreso. No. ¿Ya está? No. Unos segundos, por favor. ¿Ya? Gracias. Listo, una disculpa. Dentro de las asociaciones nacionales enfocadas propiamente en los cuidados paliativos, solamente tenemos al Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte. De manera bastante global, el modelo de atención de cuidados paliativos atiende pacientes que pueden estar dentro de sus domicilios de manera domiciliada, dentro de los hospitales, que no necesariamente deben cuidar o deben permanecer durante largas estancias dentro de los hospitales, no solo por el hecho de tener una enfermedad terminal en la fase justamente terminal de la vida, significa que los pacientes deben estar dentro de los hospitales, no es necesario. Eso dependerá de varias circunstancias. En primer lugar, de las características del paciente, el tipo de enfermedad que tienen, los problemas que tienen al momento de solicitar la atención hospitalaria y la posibilidad de estar o no dentro de los nosocomios. Las estancias prolongadas dentro de los hospitales pueden llevar cierto riesgo a los pacientes, a cualquier tipo de paciente, principalmente a los que ya tienen algún tipo de deterioro crónico degenerativo, y eso podría llegar a ser contraproducente. Muchas de las personas, incluso mucho del personal médico, tienden a solamente mantener a los pacientes dentro de los hospitales solo para dar el tipo de soporte básico. Si los pacientes no están en las condiciones adecuadas o es su decisión no permanecer dentro de los hospitales, es completamente respetable y es importante justamente respetar esa parte de la decisión de los pacientes y de sus familiares. Por el área de urgencias, siempre las puertas de los hospitales están abiertas para cualquier tipo de paciente y los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas igualmente son bien recibidos y se debe utilizar el triage para poder categorizar si es necesario o no que lleven a cabo que se queden o no hospitalizados los pacientes. Dentro de los centros de salud no necesariamente hospitalarios, también es importante mencionar que pueden llegar a dar este tipo de soporte, este tipo de atención a los pacientes sin necesidad de que permanezcan o de que estén durante largos periodos en este tipo de centros de salud.
El modelo mexicano abarca básicamente los tres grandes niveles de atención. Desde el primer nivel de atención, en las clínicas de medicina familiar, que bien pueden llevar a cabo medidas dentro de casa, dar cuidados y recomendaciones a los familiares, incluso tener la posibilidad de llevar a cabo consultas domiciliarias para los pacientes. En caso de que los pacientes y los familiares requieran atención de un siguiente nivel de atención, pueden solicitarlo y se puede llevar a cabo durante y dentro de los centros hospitalarios de segundo nivel de atención. Cuando se requiere atención por tercer nivel, es importante mencionar que cada uno de los institutos, bajo sus mismas normas y sus mismos lineamientos médicos y administrativos, tienen la capacidad de pedir la atención a los centros de tercer nivel. No es forzoso que todos los pacientes, solo por tener alguna enfermedad terminal, sean candidatos o sea obligatorio llevarlos a tercer nivel de atención. No es necesario. Es importante enfocar los tres niveles de atención para determinar y no saturar los niveles de atención, cuál es el más adecuado en cada uno de los momentos de la enfermedad para los pacientes y sus familiares. En cuanto a las funciones generales, ¿es importante la atención hospitalaria y domiciliaria de cada uno de ellos? Sí, hay organizaciones e instituciones que lo priorizan. Sí, justamente en el entendido de los pacientes, si ya no necesitan estar dentro de los centros hospitalarios y pueden llevar a cabo sus tratamientos y sus cuidados dentro de casa o de manera domiciliada, eso es mucho mejor para los pacientes y sus familiares. De igual manera, en este tipo de atención es primordial la atención psicológica. Normalmente, si existe algún tipo de aislamiento en cuanto a la persona por determinación propia o por aislamiento social, también lo pueden llevar a cabo y no necesitan trasladarse a los centros hospitalarios o a los centros de primer nivel para llevar ese tipo de soportes. Actualmente la telemedicina, al momento de avanzar en demasía con este tipo de tecnologías, es posible ofertarla desde casa por videoconsultas o consultas programadas de manera remota. Eso facilita, uno, la atención de los pacientes, dos, la agilidad de poder atenderlos de manera más pronta hacia este tipo de situaciones, y la facilidad de que los pacientes y los familiares no tienen la necesidad de trasladar a los usuarios hasta los centros hospitalarios o hacia las clínicas para poder recibir este tipo de atenciones. La red de servicios y la red de apoyo que se encuentra en México es amplia. Lo único que se necesita es, primero, identificar el tipo de atención que necesita el paciente y poder adecuarla para que la reciba de la mejor manera y de la manera más pronta que se pueda. Indicadores de cuidados paliativos. Es importante la atención no solo de pacientes, sino de su familiar de manera global. El paciente no solamente es el quien lleva la enfermedad, sino su red de apoyo, su círculo social más próximo. Es importante la evolución y la mejora de estos cuidados paliativos. Anteriormente solo se daban los cuidados paliativos enfocándose solo al momento terminal o solo enfocándose a la parte del dolor, con las especialidades de algología o de cuidados paliativos como tal. Esto ha llevado a tener parte de psicología, parte de tanatología que pueden llevarse sin ningún problema como parte de este tipo de atenciones, y la estructura y la organización dentro de las unidades hospitalarias y dentro de los institutos ha ido mejorando, de tal manera que en cualquier nivel de atención podemos recibir este tipo de cuidados para justamente no saturar solamente las clínicas que llevan el nombre de cuidados paliativos o de algología y medicina del dolor. En cuanto a las enfermedades terminales, el diagnóstico como tal de este tipo de enfermedades es cuando la enfermedad es progresiva y desafortunadamente es irreversible para los pacientes, cuando el pronóstico o la expectativa de vida es menor, y en cuanto al tratamiento ya no es posible tener tratamiento curativo, solamente la parte de cuidados paliativos. Los pacientes tienen la libertad de escoger si continúan o no con algún tipo de tratamiento. Esto no solamente de manera obligada en cuanto al personal de salud. El personal de salud está obligado a dar las alternativas terapéuticas, sí, pero al final quien tiene la decisión de tomarlo o de negarlo son los pacientes en compañía y de sus familiares principalmente. Este tipo de situaciones, al momento de estar o no hospitalizados, puede evitar hospitalizaciones innecesarias que usualmente no son útiles realmente para los pacientes, a menos que sea fundamental el estar dentro de los hospitales, y esto asegura la continuidad del cuidado paliativo, no solamente dentro de los hospitales. Es importante también mencionar que no solamente se dan los cuidados paliativos enfocados a la enfermedad terminal que se puede llegar a tener con los pacientes.
Esto, al ser enfermedades crónico-degenerativas, tienen alteración no solamente en un órgano, pueden tener alteraciones en la piel, en los ojos, en la boca, en la ingesta y la absorción de los alimentos e incluso en los cuidados de la eliminación de los alimentos. Muchos pacientes, al no ingerir de manera adecuada macronutrientes, tienen problemas de alteraciones digestivas. El hecho de mejorar la ingesta de alimentos al momento de nosotros mandarlos a la clínica de nutrición o a servicios de nutrición, ¿esto contribuye a la parte de cuidados paliativos? Sí. No necesita estar dentro del hospital para recibirlo y esos cuidados que se pueden llevar en casa, mejorar las medidas higiénico-dietéticas, incluso medicamentos que pueden ayudar o mejorar el tránsito intestinal. ¿Eso también es parte de cuidados paliativos? Sí, no necesitan estar en un tercer nivel de atención para este tipo de atención, identificar este tipo de problemas y poder llevar el seguimiento adecuado dentro de sus enfermedades. La comunicación de los pacientes con los familiares, con las instituciones de salud, con el personal de salud como los médicos, enfermeras, dentistas, trabajo social, psicólogos, es fundamental. Si la comunicación se encuentra fraccionada en algún punto de la cadena de comunicación, eso deteriora y merma la calidad que pudiera llegar a obtener del paciente en cuanto a este tipo de atenciones. La organización de este trabajo es importante, derivado a que al estar en el entendido de que es un trabajo multidisciplinario, que es global y que se puede llevar por diferentes esferas, esto debe conllevar un trabajo en equipo liderado por alguien, sí, pero sin olvidar que no solamente es de una persona o de una especialidad en un solo. El trabajo en equipo es fundamental para que los pacientes puedan responder de mejor manera a este tipo de tratamientos. En cuanto al personal de la salud, es importante no solamente quedarnos con lo que nos enseñan las especialidades básicas, estar en el entendido que un médico especialista en gastroenterología puede ayudar a dar cuidados paliativos a un paciente oncológico, sí. El servicio, por ejemplo, de medicina transfusional en pacientes que ya son terminales y que requieren transfusiones sanguíneas de manera constante, periódica, cada 15 días, cada mes, ¿eso forma parte de los cuidados paliativos del paciente? Sí. Solo el hecho de transfundir la sangre no va a curar per se la enfermedad, pero va a mejorar la situación y la calidad de vida de los pacientes. Normalmente, por ejemplo, en el caso de medicina transfusional, no le llamamos cuidados paliativos, pero por el concepto global, al estar en el entendido de no lo va a curar, pero mejorar la calidad de vida, solo por el concepto, entra dentro de los cuidados paliativos, sí. Solamente hay que ampliar la visión para poder tener un enfoque mucho más global y poder enfocarlo de manera puntual en cada uno de los pacientes. La disposición y la disponibilidad que pueda llegar a tener cualquier tipo de equipo multidisciplinario en cualquier nivel de atención es bastante importante en el entendido de si ya no lo puedo curar como tal, pero puedo hacer algo para mejorar la calidad de vida y las alteraciones que ya tiene de manera física y metabólica o psicológica dentro del paciente, esa disponibilidad de las instituciones, del personal de salud, de las personas que están llevando a cabo el seguimiento con el paciente, deben estar en ese entendido para poder saber qué variabilidades tienen, a qué se puede acceder y de qué manera pueden ayudar en sus respectivas áreas a mejorar el estado general de los pacientes. Esto se lleva a cabo conociendo la integridad de los pacientes y de las personas en cuanto a su estado global. En cuanto al modelo de salud que norma la parte de cuidados paliativos, debemos utilizarlo de manera justa, racional y eficaz en cuanto a los recursos físicos, los recursos humanos. Como mencionaba anteriormente, el hecho de tener cuidados paliativos dentro de un hospital de manera innecesaria, eso hace que utilices personal médico, insumos, tiempo e incluso estancias en cuanto a camas de manera indiscriminada y que necesariamente deberían estar mejor regulados. Sí, esto también es importante dentro de las unidades hospitalarias. La equidad en cuanto al tratamiento paliativo es bastante importante. Recordemos que el derecho a la salud es universal. Así como el derecho a la salud se debe llevar a cabo, también es importante no discriminar o no sesgar el tipo de cuidados paliativos que se pueden dar a las personas. El hecho de que tengan diferente tipo de religión, que tengan diferencias ideológicas, que tengan diferencias sexuales, que tengan diferencias en cuanto a las creencias o incluso solamente por el hecho de ser distintamente raciales al común en el ámbito social en el que se están moviendo, no significa que deban tener un trato distinto o un trato menor
a este tipo de cuidados. El acceso a este tipo de cuidados paliativos y de tratamientos debe ser completamente accesible para cualquier tipo de personas. En cuanto a la difusión, si bien la difusión de la clínica de cuidados paliativos o de la medicina paliativa en cuanto a algología está difundida y se sabe que se tiene, no se amplía el concepto en cuanto a la globalidad que se pudiera llegar a tener, en cuanto a los niveles de atención, en cuanto a los servicios que se pueden ofertar como parte de los cuidados paliativos, sin solamente mandarlos a una clínica especializada que lleve el nombre de cuidados paliativos. Es importante involucrar no solamente a nosotros como personal médico y personal de atención en salud en ese tipo de situaciones. La parte humanitaria, la parte social también se debe fortalecer para poder llevar a cabo este tipo de cuidados dentro de estos pacientes de mejor manera. Esto facilita que de manera integral lleven a cabo mayor investigación en cuanto a los cuidados que se pueden llegar a tener. No solamente lo que ya se está determinando y lo que ya se conoce que se debería de hacer. Algunos de los síntomas de pacientes con enfermedades terminales pueden ser normalmente dolor, que es el más usual porque los pacientes llegan y es cuando se derivan directamente a cuidados paliativos, algología o medicina del dolor. Mas, sin embargo, dependiendo del tipo de enfermedad que se pueda tener, la evolución que tenga, el tipo de tratamiento y cómo responde el paciente a cada uno de ellos, se pueden presentar múltiples síntomas o síndromes dentro del transcurso de esta enfermedad. Si bien dar un medicamento para disminuir las náuseas o el vómito puede ayudar a mejorar la salud del paciente, sí. Y solo con el dar ese tipo de medicamentos estamos favoreciendo y estamos otorgando cuidados paliativos a los pacientes, sí. No necesariamente tienen que estar prescritos por un médico de tercer nivel. Muchos pacientes, al tener alteraciones dermatológicas, al tener alteraciones metabólicas, pueden presentar comezón, pueden presentar rash, pueden presentar hipo, boca seca por la enfermedad o los medicamentos que pueden llegar a tener. Alteraciones, como decía, en el tránsito intestinal pueden estar obstruidos, pueden tener diarrea, pueden tener vómito, pueden tener depresión, ansiedad, alteraciones en la movilidad. Y al atender cada uno de estos síntomas o de estas presentaciones en los pacientes, ¿estamos atendiendo los cuidados paliativos? Sí. Eso de manera global en cuanto a los cuidados paliativos, principalmente en adultos. En los cuidados paliativos de los pacientes pediátricos es bastante peculiar y son completamente diferentes las alteraciones que se pueden llegar a tener. Grosso modo, entre los 15 y los 30 millones de niños alrededor del mundo que podrían beneficiarse con los cuidados paliativos pediátricos, no todos se están llevando a cabo, principalmente por el desconocimiento de este tipo de tratamientos y de este tipo de enfoque hacia esta población específica. Las deficiencias entre los cuidados paliativos, las diferencias entre los cuidados paliativos de los adultos y pacientes pediátricos radica principalmente en el tipo de enfermedades que se pueden atender en estos dos rubros del humano. En cuanto a los cuidados paliativos de los pacientes pediátricos, es importante mencionar primero que los pacientes pediátricos no son humanos chiquitos. Las enfermedades que se tienen con los pacientes pediátricos que pueden llegar a ser candidatos a este tipo de tratamientos son completamente diferentes a las que se pueden llegar a tener en la vida adulta. En este tipo de pacientes es muy importante dar mayor énfasis a la red de apoyo, porque al ser pacientes pediátricos de cualquier edad, esto fortalece el pilar de la familia y del círculo social en el que se están desenvolviendo. No son pacientes completamente autónomos, no son pacientes completamente independientes, son pacientes que requieren, solo por el tipo de edad que tienen, cuidados especiales. Y eso, si lo unamos a las enfermedades crónico-degenerativas que pudieran llegar a tener estos pacientes, esto incrementa la atención que se debería tener con este tipo de pacientes. En cuanto a las recomendaciones para los pacientes pediátricos que son candidatos a que pudieran ser susceptibles a recibir atención de cuidados paliativos, es importante mencionar entre el diagnóstico de los pacientes que se pueden llegar a dar, los cuidados de confort del paciente son mucho más importantes, derivado que muchos pacientes al estar en edad pediátrica no tienen la misma incluso movilidad que puede llegar a tener un paciente adolescente, un paciente adulto o incluso un paciente de la tercera edad.
las medidas de confort y de cuidados en este sentido son más apremiantes en este tipo de pacientes por la edad y por el tipo de enfermedades que tienen. Es importante también valorar cada uno de los síntomas que pudieran llegar a tener estos pacientes y es importante también llevar el tratamiento en cuanto a dolor de manera escalonada. No todos los pacientes pediátricos son susceptibles a recibir tratamientos con opioides o con medicamentos más agresivos o con medicamentos combinados incluso, y es importante también ajustar las dosis a este tipo de pacientes, no solo por la edad, sino por las posibles deficiencias metabólicas que pudieran llegar a tener. Enfermedades o alteraciones metabólicas renales, hepáticas, que deberían alterar la dosificación y el suministro de medicamentos analgésicos, justo para no empeorar la calidad de vida o dañar los órganos de los pacientes. Es importante brindar un pronóstico adecuado al paciente y a sus familiares, a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de las enfermedades, el tipo de tratamiento que tengan y cómo van respondiendo al tratamiento multidisciplinario que vamos a ir otorgando dependiendo de la etapa de la evolución de la enfermedad que tengan cada uno de los pacientes. De igual manera, siempre es preferible que los pacientes, incluso los pacientes pediátricos, tengan tratamientos de manera ambulatoria o domiciliaria. El seguimiento en cuanto a las enfermedades no solamente se debe llevar a cabo en el seguimiento de las enfermedades o de las alteraciones metabólicas que tienen. El seguimiento del duelo como tal, en la parte psicológica, en la parte social, también es importante reforzarlos con ellos. Si bien el desarrollo de los infantes en la parte pediátrica se lleva a cabo con la parte social, con la parte escolar, con la parte familiar, en un correcto o un adecuado desarrollo de los infantes, al tener este tipo de enfermedades tienden a aislarlos y a aislarse por decisión propia. Es importante tener en cuenta también esta parte para mejorar el desarrollo social y psicológico de este tipo de pacientes. En cuanto a la clasificación de los cuidados paliativos pediátricos, se desarrollan 4 grandes esferas que pudieran o no llegar a ser candidatos a esto. En el primer grupo, en el grupo 1, se encuentran los pacientes que pueden llegar a tener insuficiencias orgánicas, que pueden ser pacientes, por ejemplo, susceptibles a trasplante, algún tipo de neoplasias o cardiopatías. En el grupo 2 de este tipo de pacientes, podemos tener pacientes que son diagnosticados con fibrosis quística, con pacientes con VIH o con síndrome de intestino corto. En el grupo 3, podríamos tener a los pacientes con distrofias musculares, que pueden tener alteraciones metabólicas progresivas, como por ejemplo incluso osteogénesis imperfecta. Y en el grupo 4 de esta clasificación pudiéramos tener a los pacientes que tienen parálisis cerebral infantil, que tienen algunas discapacidades, lesiones musculares o cerebrales, y entre algún otro tipo de padecimientos. Este tipo de enfermedades pudieran llegar a ser concomitantes o podrían ser conjuntas con algunas otras, sí, dependiendo de cada uno de los pacientes. En cuanto a las acciones del personal de salud, el primer punto es reconocer la muerte como un proceso biológico. Después de nacer, lo único que tenemos seguro es morir. Todos moriremos de alguna manera, pero al incrementar esta parte del diagnóstico y del sentenciar de mala manera a un paciente solo por el hecho de ya tener un diagnóstico de una enfermedad, es importante manejarlo en el sentido del duelo, en el sentido tanatológico como pérdida inminente que eventualmente cualquier persona pudiéramos llegar a tener. De esta manera, primero, al reconocer la etapa de duelo, esto, si se trabaja de manera unánime desde el diagnóstico, podría llegar a tener un alivio, un consuelo desde ese punto de vista, desde el inicio de la enfermedad, y la enfermedad se puede llevar a cabo con muchísimo mejor apego a los tratamientos, con muchísimo mejor ánimo para que los pacientes acudan a las consultas, no abandonen los tratamientos y aceptar las alternativas que pudieran llegar a tener dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se puedan mantener. Es importante también recordar que hay diversos tipos de cuidados y atenciones paliativas, dependiendo de lo que el paciente requiera dentro de esto. En cuanto al consuelo del paciente, es importante mencionar que no solamente lo van a tener la parte psicológica, pueden sugerirse compañía, grupos de apoyo, musicoterapia, conversación en cuanto a círculos de apoyo, y asistir a conferencias para este tipo de enfermedades. El cuidado de la parte religiosa también es importante, dependiendo de las necesidades de cada uno de los pacientes.
En cuanto a las consideraciones bioéticas en los aspectos generales, es importante mencionar que este tipo de enfermedades, este tipo de duelos físicos y psicológicos, se deben atender también de manera psicológica, social y espiritual. Y suele ser uno de los puntos en los que la mayoría de las instituciones tienden a olvidarlos. Normalmente un paciente oncológico que ya tiene metástasis y que no es candidato a tratamiento quirúrgico, solamente están en ocasiones dando quimioterapias paliativas, olvidan esta parte psicológica, esta parte social que también se debe atender. Al mejorar esta parte, tienden los pacientes a aceptar la enfermedad de manera más pronta y mejorar en cuanto al apego a los tratamientos que se pudieran llegar a ofertar. De manera general, es importante tener también en cuenta la veracidad en cuanto al diagnóstico, al pronóstico que se puede dar a los pacientes sin caer en algún tipo de ensañamiento terapéutico o incluso de omisiones por parte de nosotros, del personal de la salud. Es importante respetar la autonomía de cada uno de los pacientes. Solo por el hecho de tener una enfermedad terminal no los obliga a tomar los tratamientos. Nada en esta vida es obligada. Si el paciente tiene la libertad, la facilidad de expresar su voluntad en el sentido de aceptar o de negar la atención, es completamente válido. Es importante respetar la autonomía de los pacientes. En pacientes que desafortunadamente no pudieran tener uso de sus facultades o que están imposibilitados en ese momento para tomar alguna decisión, es importante que la red de apoyo, los familiares, las amistades que están con ellos, estén en el mismo entendido de los pacientes para saber en qué punto pueden o no llegar a aceptar o denegar algún tipo de tratamiento. En cuanto a los cuidados del personal de la salud, es importante recordar que solo por el ser cuidadores de la salud y procurar el bienestar de la salud de los pacientes, debemos olvidar la parte de hacer daño a los pacientes. Nunca ofertar un tratamiento o alguna alternativa en la que los riesgos pudieran llegar a ser mayores que la posibilidad de atender la parte curativa de los pacientes. Los medicamentos o los tratamientos pudieran llegar a tener un doble efecto o efectos secundarios dentro de este tipo de tratamientos. Sí, cualquier medicamento tiene efectos secundarios, sí, pero es importante también mencionarlo a los pacientes y a los familiares para que ellos estén en el entendido global de qué pudiera o no suceder y ellos estén en la determinación de aceptarlo o poder denegar este tipo de atenciones. Los cuidados especiales o los cuidados paliativos de manera peculiar a cada una de las enfermedades o cada uno de los padecimientos que tuvieran los pacientes se deben adecuar a cada uno de ellos. En cuanto al acceso a los servicios de salud o a los servicios que se pudieran ofertar, deben estar fundamentados, deben estar bien establecidos para que puedan ser ofertados a los pacientes. Si yo como médico tratante desconozco el estado psicológico del paciente, no le voy a poder ofertar o no le voy a poder sugerir alguna alternativa psicológica. Si yo como médico tratante solamente me enfoco en el cáncer y no en las demás sintomatologías y yo no sé hasta dónde puedo abarcar en cuanto al beneficio que puedo tener con los pacientes, entonces no puedo verlo de manera global y no le puedo ofertar de manera integral, de manera conjunta con las demás especialidades o los demás servicios de los hospitales, algún tipo de alternativa para alguno de los problemas que pudieran llegar a tener. Esto dentro de los hospitales y dentro de la red de hospitales, ¿se puede llevar a cabo y se pueden someter a comités de ética hospitalaria? Sí. Este tipo de comités son obligados en Secretaría de Salud. Si los hospitales no llegasen a contar con un comité de ética, el comité de ética estatal es quien los puede llevar a cabo para poder resarcir o para poder poner sobre la mesa cada uno de los casos y analizarlos de manera puntual en cada uno de ellos. En cuanto a las enfermedades terminales o a las enfermedades crónico-degenerativas, el principal temor, el principal síntoma, una de las principales situaciones que tienen los pacientes es el miedo prácticamente a todo. Primero, tener el miedo a lo desconocido, al no saber qué es la enfermedad que tienen, no saber de qué manera van a evolucionar, no saber cuál va a ser el tratamiento, el desconocimiento, miedo al no saber qué es lo que está pasando. Miedo incluso al tener dolor, no necesariamente a ya tenerlo, sino el hecho de saber o conocer que algún paciente con cáncer
tuvo muchísimo dolor y que le acaban de diagnosticar a otra persona el mismo tipo de cáncer, la predisposición y el miedo a tener ese tipo de sufrimiento, al tener ese tipo de dolor, es uno de los principales miedos también de los pacientes con cuidados, con enfermedades crónico-degenerativas. Si las enfermedades se enfocan en solamente un órgano del cuerpo, la movilidad o algún tipo de acciones que pudieran llegar a tener, el miedo a tener esa pérdida del cuerpo, de la parte del cuerpo, o la pérdida de la movilidad, o la pérdida de la deglución, o la pérdida de alguno de los sentidos, también alteran a los pacientes, no solo al momento de que ya se está llevando a cabo, en el momento de que ya lo perdieron, sino al momento de que saben que pudiera llegar a pasar. El miedo social, el miedo de no solamente yo me voy a ir, el miedo de yo me voy a morir, sino el miedo de voy a dejar a las demás personas solas, el miedo de voy a dejar a mis hijos huérfanos, voy a dejar al esposo, a la esposa sin el sustento para seguir adelante. Me voy a irme y mi mamá necesita atención porque es una persona de la tercera edad. No solamente el miedo propio, sino el miedo que pudiera llegar a tener en su esfera social. Es importante también tenerlo en cuenta. No solamente los pacientes piensan en sí mismos, sino en la red de apoyo o en el círculo social en el que normalmente se están moviendo. Los amigos, la pareja, los hijos, los papás, ¿son importantes en esta parte de la enfermedad? Sí. Tienden a tener miedo también al dejarlos, también es importante manejarlo. La soledad de los pacientes, no solo ellos de manera propia por decisión, no solo el hecho de que el paciente se aísle por miedo a el qué dirán porque tengo cáncer, el qué dirán porque tengo leucemia, el qué dirán por la enfermedad que pudieran llegar a tener. Los pacientes tienden a aislarse. Este tipo de soledad, este tipo de mal enfoque hacia esta enfermedad se pudiera mejorar solamente con el hecho de trabajarlo y de integrar a este tipo de pacientes o reintegrarlos a la vida cotidiana, a la vida social, para que puedan mejorar esta parte. Si bien la muerte es inminente, también es uno de los grandes miedos que se acentúa en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la intervención que ha tenido el día de hoy. Le pido a Cris si me ayuda, por favor, a quitar la presentación para que podamos dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas en el chat, pero no sé si antes alguien de las personas que ya está, el licenciado Guerra, le damos el uso de la palabra. No se escucha, Lick, no sé si es su audio. ¿Me escuchan? Ya, Sí, se escucha muy gracias. bajito, pero sí. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿O sí, se sigue escuchando bajo o no? Oh. ¿Sí? ¿Ya? No. Sí. ¿Ya ahora sí? Ya. Sí, le escuchamos, licenciado. Gracias. Doctor, pues, muchas gracias. La verdad es que es un tema que hemos platicado en pasillos de la CONAMED. Es un tema complejo, pero es un tema que está en la norma, está en la ley general desde hace muchos años, ¿no? Y que no se ha puesto como mucho énfasis en que este tema realmente forme parte de la atención integral de los pacientes, ¿no? Tú pusiste un dedo en la llaga, pacientes pediátricos, que es necesario y obligado que empecemos a hacer estas acciones de atención inmediata, ¿no? Es una obligación de Estado, sin embargo, a nivel entidades, pues yo creo que pocas entidades realmente han desarrollado un buen sistema de paliativos, ¿no? Todos hasta el pasado, incluso actualmente todavía hay muchas unidades que lo siguen conceptualizando como medicina del dolor, ¿no? No lo conceptualizan como cuidados paliativos, ¿no? Sino como medicina del dolor, lo cual ya es un enfoque erróneo, ¿no? Es un enfoque poco actualizado, ¿no? Entonces, sin duda, poner estos temas en la mesa son importantes. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando llegan a la CONAMED encontramos pacientes que pues lamentablemente no tienen otro mecanismo de atención que son los cuidados paliativos, ¿no?
y ofertarlos y lograr encontrar unidades médicas que tengan estos cuidados paliativos integrales es complicado, ¿no? Sobre todo para ustedes que están desde la Dirección General de Orientación y Gestión, cuando se pide, más allá de pedirnos la rehabilitación o atención médica a los pacientes y nos dicen, ¿saben qué? Yo ya tengo un diagnóstico terminal, quiero un bien morir, porque esto se une con este famoso concepto del bien morir, ¿no? Que no es una eutanasia, sino es nada más tener los cuidados precisos, suficientes sobre la dignidad humana para llegar a una etapa consciente, con apoyo, tú lo dijiste muy bien, con un apoyo de una red completa que no cause más dolor a la familia y no cause mayores complejidades, tanto económicas como personales, ¿no? Un tema de verdad de una importancia vital para el sector. Tenemos que impulsar mucho que este tema se incluya en todos los hospitales de segundo y tercer nivel, porque es necesario, ¿no? Es necesario. Muchos vivimos, y me incluyo de a veces, vivimos a veces con temas de salud que si bien no son crónicos, son permanentes, ¿no? O sea, si bien no es una enfermedad terminal ni crónica, son derivados de nuestros estilos de vida, pero que necesitan justamente estos acompañamientos permanentes, ¿no? Muchas felicidades, doctor, te agradezco como siempre compartir con nosotros tu experiencia. Saludos a todos los comisionados. Gracias, licenciado Guerra. Bien, no sé si hay alguien más que tenga algún otro comentario, si no me iría a la sección de preguntas, bueno, las que están ya en el chat. Voy a iniciar con una que realiza la doctora Villa de Chihuahua. Ella dice, niños con secuelas de PCI requieren diversos niveles de rehabilitación física y cuidados paliativos, acorde al grado de afectación neurológica, o no se llaman cuidados paliativos. Tendemos a no llamarles cuidados paliativos porque, como mencionaba casi al principio de la ponencia, tenemos un mal concepto de cuidados paliativos. Cuidados paliativos son los cuidados que podemos dar a un paciente para mejorar la situación y la calidad de vida sin necesidad de ser un tratamiento curativo. Al hecho de dar rehabilitación en cualquier nivel de atención y en cualquier fase a una enfermedad que ya no tiene cura o que está en una etapa ya no curable, ¿estamos entrando dentro de los cuidados paliativos? Por supuesto que sí. No tendemos a llamarle cuidados paliativos porque el concepto está mal enfocado de manera global, pero al atender una deficiencia física, al tener un paciente que por alguna razón no puede moverse de manera adecuada y nosotros estar otorgando, facilitando la rehabilitación a este tipo de pacientes, ¿ese hecho entra en el concepto de cuidados paliativos? Sí. ¿Es parte de los cuidados paliativos? Sí. Como mencionaba, no solamente el mandar con una hoja de referencia contra referencia a la clínica de cuidados paliativos o a algología o a medicina del dolor enfoca exclusivamente cuidados paliativos, no es así. Mencionaba el hecho también de transfusiones. Las transfusiones no van a curar al paciente, pero van a mejorar la calidad de vida. ¿Eso entra dentro del concepto de cuidados paliativos? Sí. No le tenemos que poner la etiqueta como tal de voy a mandar al paciente a rehabilitación para cuidados paliativos, no, pero el hecho de mandarlos y que el paciente los reciba y evolucione de manera favorable y mejore su calidad de vida, entra en el concepto de cuidados paliativos, por supuesto que sí. Gracias, doctor. Bien, igualmente la doctora Villa nos dice, el sector de salud pública es responsable de proporcionar toda la información y apoyo para los cuidados paliativos o solo la información, atendiendo a que es un área relativamente nueva. No relativamente nueva, ya tenemos bastante tiempo que se crea como tal la especialidad, por ejemplo, médica de cuidados paliativos, algología, medicina del dolor, no es algo nuevo, no es algo de esta generación, llevan varias generaciones de este tipo de medicamentos, de este tipo de tratamientos, de este tipo de especialidades, sí, no es algo nuevo. La Secretaría de Salud, Salud en general en México, dentro de la Ley General de Salud, establece que el Estado es responsable de dar un tratamiento, dar atención médica preventiva, curativa, paliativa y rehabilitatoria a los pacientes. ¿Está dentro de la Ley General de Salud? Sí. ¿Lo podemos llevar a cabo? Sí, en cualquier nivel de atención. No necesito mandarlo a un hospital de tercer nivel para que reciba
rehabilitación como parte de los cuidados paliativos no es necesario. En un hospital de segundo nivel, en una clínica de medicina familiar, el hecho de mandarlos con el psicólogo para la parte tanatológica, ya en la fase más terminal, ¿es parte de los cuidados paliativos? Sí. ¿El Estado lo puede ofrecer? Sí. No es necesario que le pongan la etiqueta de solamente los cuidados paliativos. ¿Todas las instituciones lo pueden dar? Sí. IMSS, ISSSTE, Pemex, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, clínicas y hospitales privados, fundaciones privadas, sí. ¿Todos los pueden atender de manera global? Sí. ¿Está dentro de la Ley General de Salud? Sí. ¿Es responsabilidad de ellos y de nosotros dar una buena información a los pacientes? Sí. Pero si el ámbito de la salud, si los profesionales de la salud, llámense médicos, enfermeras, odontólogos, cualquier personal de la salud, desconoce el concepto de cuidados paliativos y no sabe de qué manera lo puede abordar, no lo van a poder abordar porque no lo saben. Entonces, ¿es obligado? Sí. ¿Lo podemos atacar desde cualquier punto de vista y en cualquier nivel de atención? Sí. Solo es responsabilidad de nosotros conocer de qué manera lo podemos llevar a cabo y poder ofertar lo que pudiéramos atender en el paciente dependiendo de las peculiaridades de cada uno de ellos. Sí, complementando esto que dice el doctor, la reforma a la ley de cuidados paliativos, a la Ley General de Salud, está desde el 2009, no es algo nuevo, es algo más bien muy viejo que no hemos implementado. Es algo muy viejo que no hemos tomado en cuenta dentro de las 4 variables de la atención médica, ¿no? Que es la atención, la prevención, la promoción, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Así nos lo marca todo el capítulo completo del 32 de la Ley General de Salud, ¿no? No es algo nuevo, más bien no lo hemos implementado correctamente o no se ha desarrollado correctamente. Y muy importante lo que decía el doctor, la realidad es que ponerle etiquetas de ser cuidados paliativos es porque ese enfermo terminal no es la correcta, ¿no? Los cuidados paliativos desde el enfoque médico o jurídico realmente tienen que ver con darle calidad de vida a las personas, ¿no? Que tengan una calidad de vida cuando tienen una enfermedad crónica, no tal vez terminal, pero sí crónica. Por ejemplo, todos estos temas de ciática, temas lumbares, temas que no permiten que la persona pueda tener una calidad de vida ideal todos los días, pueden entrar a los cuidados paliativos o pueden entrar a la medicina paliativa del dolor, si así la quieren llamar, para evitar que él todos los días tenga estas secuelas derivadas de cualquier situación personal, ¿no? Entonces, no etiquetemos a que paliativos quiere decir enfermo terminal, ¿no? Paliativos tiene una definición amplia que abarca un sinfín de tratamientos y lo pueden realizar todas las unidades médicas, ¿no? Todas las unidades médicas siempre y cuando, como lo decía el doctor, conozcan el procedimiento y el protocolo que ya te establece la propia Ley General de Salud, los reglamentos y las normas oficiales sobre cuidados paliativos, ¿no? Gracias. Bien, continuando, también de la Comisión Estatal de Chiapas, de su Tapachula, me dicen aquí, dice, dentro del sector salud, estos cuidados interdisciplinarios, ¿tienen algún orden o seguimiento reglamentario? Por ejemplo, primero que pase a sus consultas, posteriormente al área de nutrición o psicología. No necesariamente. Como mencionaba, los cuidados paliativos se tienen que adecuar a cada uno de los pacientes y cada una de las enfermedades. Si bien en cuanto a los niveles de atención, obviamente hay que respetarlos, sí. No puedo brincarme de un paciente de medicina familiar en su clínica de medicina familiar a tercer nivel de atención, no. Tengo que agotar las instancias, tengo que agotar lo que está en mis manos dependiendo de lo que el paciente necesite. Un paciente, por ejemplo, que tiene un melanoma, cáncer en la piel, y tiene ya metástasis a lo mejor en pulmón, y en ese momento no necesita que lo manden a nutrición, no están obligados es que el siguiente paso es que me lo manden a nutrición. No, si el paciente no lo requiere, si la enfermedad, la patología, la evolución clínica del paciente no lo necesita, no tendría por qué mandarlo. Entonces, esto se va a adecuar dependiendo de las características y de la sintomatología que vaya teniendo cada uno de los pacientes. No todos los pacientes son iguales. No todos los pacientes, aunque tengan la misma enfermedad y lleven el mismo tratamiento, se van a comportar de la misma manera. Entonces, esta parte sí es importante adecuarla a cada uno de los pacientes y lo que el paciente vaya requiriendo y vaya solicitando. Si bien como profesionales de la salud no vamos a dejar todo en manos de los pacientes, es nuestra responsabilidad identificarlos, sí,
incluso en la parte psicológica. La parte psicológica tiende a ser olvidada por la mayoría de los profesionales de la salud en este tipo de enfermedades. Si estamos notando como médicos tratantes que el paciente ya está deprimido, que no quiere salir, que no tiene un apego a tratamiento, porque ya no quiere tomar los medicamentos, porque está en situación de abandono, porque los hijos ya no le están haciendo caso, porque el esposo se tuvo que divorciar, y no atacamos también esta parte, y no identificamos que necesita un requerimiento psicológico, entonces nosotros también estamos haciendo un mal diagnóstico integral del paciente. Gracias, doctor. Bueno, la doctora Aramaraco nos comenta, dice, en efecto, en nuestro país se ha avanzado en la normativa, siendo los cuidados paliativos ya un derecho constitucional. Sin embargo, aún estamos lejos de tener acceso adecuado. La gran mayoría de los equipos solo están concentrados en las grandes ciudades. Hace falta, sin duda, la dispersión de recursos para integrar equipos en todo el país y para tener el acceso a la medicación, pero también es posible la mayor cobertura si se trabaja en la educación médica para que todos los profesionales de la salud tengan ese enfoque paliativo y quitarnos también nosotros el miedo a enfrentar la muerte de nuestros pacientes. Debe ser también nuestro deber favorecer no solo la calidad de vida, sino también la calidad de muerte. Es correcto. Como bien mencionan, sí, la parte de la difusión de cuidados paliativos es una gran área de oportunidad, sí, no solamente de manera institucional, sino a nivel nacional. Es importante primero, sí, conocerlo, como decía el licenciado Guerra, no es algo nuevo, era una gran montaña que tenemos enfrente y no sabíamos qué era. Ahora, al momento de identificarlo, podemos tener cada una de las peculiaridades y ver de qué manera podemos abordar a estos pacientes, sí. No solamente, si bien como tal, la etiqueta de clínica de algología o la especialidad de medicina del dolor o cuidados paliativos suelen estar en tercer nivel de atención, sí, pero solo con esa etiqueta. En las zonas rurales, por ejemplo, en un centro de salud alejado, si tenemos la disposición, si tenemos la disponibilidad de un psicólogo y tenemos un paciente oncológico, en ese lugar podemos atacar esa parte si el paciente lo necesita. Si tenemos la facilidad de tener un nutriólogo, una nutrióloga que pueda ayudar a mejorar las opciones nutricias de esos pacientes, lo vamos a hacer, sí. No necesitamos estar solo en la Ciudad de México, solo en Monterrey, solo en Puebla, solo en Guadalajara, para mandar a los pacientes desde lugares bastante alejados para que vayan a una clínica de cuidados paliativos o para que vayan a este tipo de situaciones. No. ¿Podemos tener la disponibilidad en cualquier nivel de atención? Sí, solamente es cosa que nosotros sepamos qué es lo que queremos ver en los pacientes para poder enfocarlos en lo que el paciente requiere. Gracias, doctor. Bueno, también hay otra pregunta, dice la doctora Villa, ¿quién cuida a quienes cuidan? Por lo general, las madres, hijas o hermanas de la persona enferma que dejan sus empleos, pierden sus servicios médicos y sus derechos sociales y vida personal por cuidar. ¿Cómo incidir para generar y fortalecer las redes de apoyo, los derechos sociales como pensión que se heredan a las hijas que cuidaron a los padres ancianos y enfermos? Es una parte que esa parte sí está todavía en pañales en cuanto a ese tipo de seguimiento. ¿Por qué? Si bien medicina paliativa, cuidados paliativos no es algo nuevo y apenas se está identificando qué es lo que se tiene, apenas se está identificando en cuanto al paciente y en cuanto a las necesidades básicas y elementales de su círculo de apoyo. Desafortunadamente, la visión a nivel nacional todavía no abarca el más allá de lo que pudiéramos llegar a abordar con este tipo de pacientes. Como mencionaba, es algo integral, no solamente los pacientes son los que tienen la enfermedad. El círculo de apoyo, como bien mencionan, es una parte fundamental, sí. La necesidad psicológica que tiene el paciente de aceptar la enfermedad, de poder llevarla, de llevar el proceso de duelo, de la aceptación y del trabajo, no solamente es con ellos, como bien mencionan, las madres que tienen hijos con enfermedades terminales, los hijos que tienen madres o padres con enfermedades terminales, los esposos, las esposas que se hacen cargo de las personas que ya tienen este tipo de enfermedades. Es importante también, principalmente, aclarar que sí tienen enfermedades terminales, pero no están en ese momento ya desahuciados, no. ¿Hay cosas que hacer? Sí. Y justamente esa parte, si el paciente y la red de apoyo que tienen, el círculo cercano que tienen, no identifican y no dan a conocer esas necesidades, es más complicado poder abordarlas de manera social.
Si bien nos dicen, ya que el paciente falleció y que ya el esposo o la esposa tuvieron que dejar de trabajar, que ahora los niños tuvieron que dejar de estudiar para poder atender a la mamá, suelen mencionarlos demasiado tarde, ya que las acciones ya pasaron. Ya nos cuentan la historia en pasado. Sería muy diferente si los pacientes y los familiares se acercan a las instituciones de salud, se acercan a las comisiones, se acercan a los hospitales para que en cuanto vayan pasando las cosas se pueda abordar de mejor manera y tener más opciones. Sí, si nosotros como profesionales de la salud no vemos la amplitud de cuidados paliativos y no la damos a conocer a los pacientes ni a sus familiares, ellos menos van a tener la posibilidad de tener esas alternativas y de ampliar esa visión. Y suelen hacerlo de manera retrospectiva cuando desafortunadamente ya no hay algo que hacer. Entonces, es importante nosotros enfocarlo hacia los pacientes, que amplíen la visión, que amplíen también la parte de su círculo y de su red de apoyo, para entonces poder ver la manera en la que pudiéramos llegar a ayudar a los pacientes. Gracias, doctor. Preguntan también, dice aquí, respecto de, este es Cuesamet, respecto a la eutanasia que ya se está ofreciendo por médicos particulares, ¿ya se está trabajando en ello? Jaime Zárate, de San Luis Potosí. La eutanasia no está permitida en México, en primera. Está prohibida y penalmente prohibida. Sí. Es un delito, ¿no? Es lo que se considera en algunas entidades es la ley de voluntad anticipada y solo se lleva a cabo en el sector salud. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene una ley de voluntad anticipada que establece que a través del notario público alguien puede ir a expresar su voluntad de bien morir o de ya no recibir tratamiento y recibir cuidados paliativos del dolor o cuidados paliativos permanentes. Pero no se llama eutanasia porque no te voy a ayudar a morir, más bien te voy a ayudar a bien morir, te voy a ayudar a que tengas todas las herramientas necesarias, médicas, clínicas, para que no tengas dolor durante los últimos días de tu vida, ¿no? Pero no se llama eutanasia, ¿no? La eutanasia sí está prohibida totalmente en México, ¿no? Sí, de hecho, la eutanasia es prácticamente un asesinato de una persona, es matar a alguien. Entonces, efectivamente, como dice el licenciado Guerra, no está permitida, no está normada todavía, porque no está en México. El licenciado Guerra justamente mencionó la parte de la voluntad anticipada. No está regular en todos los estados, en todas las entidades. Aquí en la Ciudad de México, efectivamente, hay una ley de voluntad anticipada que se oferta y se tienen ciertas peculiaridades en esta ley. Primero, se debe tener una enfermedad terminal con una expectativa de vida menor a los 6 meses para poder ofertar o para poder establecer esta ley de voluntad anticipada. Un paciente oncológico que se le acaba de diagnosticar y que es candidato a quimioterapia, a radioterapia, a un procedimiento quirúrgico y a un seguimiento, y la expectativa de vida supera los 6 meses, no es candidato a la ley de voluntad anticipada, es correcto. Entonces, es muy delgada el bien morir, el ayudar a morir y los cuidados paliativos. Son enfoques completamente diferentes. Y la determinación de un paciente para recibir o no los cuidados o las atenciones que puedan llegar a tener, si va a aceptar una reanimación en caso de que tenga algún problema dentro de quirófano al procedimiento, son cosas completamente distintas. Sí es importante aclararlo porque tienden a confundirse ese tipo de situaciones. Es diferente dar los soportes adecuados para que continúe viviendo sin que se tenga la necesidad de poner o de administrar algún tipo de fármaco para que la vida disminuya con mayor prontitud. Eso es muy, muy diferente. Gracias. Había otra también pregunta sobre alguna normativa de cuidados paliativos y bueno, ya el licenciado Guerra y el doctor han dado también aquí esa información, pero además el licenciado Guerra ya colocó ahorita en el chat pues varia de la normativa que pueden consultar referente a este tema. Hay otra pregunta también, bueno, también hablaban de que de acuerdo con el licenciado Guerra en que la norma 046 es del 2005 y todavía hay médicos que no la conocen. Doctor Moisés Bedoya dice, ¿las cuestiones de terapéutica y prevención en materia de salud bucal podrían considerarse también dentro de los cuidados paliativos? Justamente como dice el doctor Bedoya, esa es una parte preventiva. Sí está normada, sí está dentro de la Ley General de Salud, está dentro de las ofertas que debemos dar a los pacientes, sí, pero una cosa es tener algo preventivo para que no pudiera llegar a ser
Y una cosa muy distinta es la parte de la atención terapéutica como parte de los cuidados paliativos. ¿Lo previenes o ya forma parte de los cuidados paliativos? Puedes prevenir una enfermedad, puedes tratar una enfermedad, puedes rehabilitar a un paciente que tuvo una enfermedad, sí, o cuando ya no es candidato a algún tipo de tratamiento curativo, puede pasar a cuidados paliativos, sí, pero son cosas completamente diferentes. Una cosa es la prevención. O sea, si ya sé que tengo un paciente con cáncer en alguna parte del tracto intestinal y quiero mejorar las condiciones, estoy previendo esa situación, pero con la intención preventiva, no con la intención paliativa, aunque tengan una enfermedad terminal y una enfermedad que ya no sea candidata a tener un tratamiento curativo. Gracias, doctor. Preguntan, ¿en enfermería se puede brindar cuidados paliativos desde el primer nivel de atención? Por supuesto que sí. La parte de enfermería es fundamental para cualquier tipo de atención. Los hospitales, las clínicas, sin el personal de enfermería no funcionaría y no funcionaría bajo ninguna circunstancia. La parte de enfermería es fundamental para poder llevar a cabo, no solamente en el sector gubernamental, sino también hay enfermeras que se pueden especializar en dar los cuidados domiciliarios a casa, se pueden enfocar en algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, enfocar sus conocimientos para este tipo de pacientes y efectivamente desde el primer nivel de atención, las expertas en dar los medicamentos, cómo se debe dar, la parte de los horarios, la parte de los cuidados básicos, lo lleva el personal de enfermería, que son pilares inquebrantables para este tipo de atenciones. El acercarse a este tipo de personas, los enfermeros, las enfermeras, forma parte de, por supuesto que sí. Gracias. De hecho, aquí nos están comentando, dice, existen enfermeras con especialidad en tanatología y geriatría, básica esta atención de primera línea de atención. Tenemos aquí también otro comentario, dice, ayudar a bien morir se llama ortotanasia. Y alguien más pone, la distanasia también es un delito. Es que algunos la conocemos como obstinación terapéutica y regularmente son los familiares los que realizan esta obstinación terapéutica cuando el paciente está en un estado de inconsciencia. Entonces, no está totalmente regulado porque el Código Penal de México o de la Ciudad de México no lo considera directamente así. En la parte médica, algunos la ubicamos como la obstinación terapéutica cuando ya le determinaron a un familiar un estado terminal, incluso un tiempo determinado para poder pasar esta etapa, y el familiar se aferra a que continúe conectado, a que continúe degenerando su cuerpo, porque finalmente sabemos que hay pacientes que poco a poquito se van degenerando con estos tratamientos y obstinación terapéutica de que sigan conectados o sigan bajo esta atención artificial, ¿no? No se considera todavía directamente un delito, pero pues sí, pues sí estaría de análisis ese tema. Claro, principalmente por el hecho de saturar niveles de atención, de utilizar una cama que ya no es necesario que incluso los familiares o el paciente determina, si caigo en el hospital, me sacan, me llevan a la casa y yo quiero terminar mis últimos momentos en casa con ustedes. Y si el paciente ya no tiene la capacidad de decisión y los pacientes, los familiares, dicen, no, ¿cómo me lo voy a llevar a la casa? ¿Yo qué voy a hacer con él? No, que se quede en el hospital. Oye, pero no era lo que tu familiar quería, no era lo que necesitaba. Y en ocasiones tienden a ser más riesgosas las hospitalizaciones innecesarias para este tipo de pacientes, tienden a complicarse, tienden a tener ese tipo de evolución dentro de los hospitales. Sí, si no son necesarias las hospitalizaciones, si no son necesarios el uso de ese tipo de insumos médicos, de insumos materiales, no es recomendable llevarlos a cabo. Entonces, nosotros también es importante como personal de la salud hacer ver esta parte a los pacientes y a los familiares. No caer justamente, como decía el licenciado Guerra, en el aferramiento de sí se puede, vamos a ver si se puede. Desafortunadamente no siempre es el caso y hay que estar muy conscientes de eso.
conocer nuestras limitantes como personal de la salud, conocer las limitantes que puede llegar a tener las instituciones y las limitantes físicas que incluso pudiera llegar a tener los pacientes. Muchas gracias. Pues bueno, ya no hay más preguntas en el chat. Bueno, obviamente hay felicitaciones para usted, doctor, Gracias. por la presentación y por el interés que ha presentado este tema en todos los asistentes. Si ya no hubiera ningún otro comentario, nada más déjeme ver aquí. Sí, acaba de llegar otro y dice: ¿existen enfermeras con especialidad en tanatología? Ahí se ya estaba, ¿no? Pero le completó, dice, esto de encarnizarse con los pacientes en UCI, de cuidados intensivos. Como el comentario complementario a lo de las enfermeras con la especialidad. Sí, no. Ajá. Déjame ver. Sí, existen enfermos con especialidad en okay. Sí, en cuanto justo las enfermeras más en cuidados intensivos, en terapia intensiva de los pacientes, tienden a dar la atención a los pacientes. Sí, normalmente los pacientes que ya están en terapia intensiva por la evolución de su enfermedad tienden a no estar solos. Normalmente están también su círculo de apoyo. Y también es importante acercarse a esta red para poder ver justamente las necesidades que pudieran llegar a tener. La mala información, la mala comunicación del personal médico con los pacientes, con los familiares, con el resto del personal dentro de los hospitales, tiende a ser la parte clave para poder atender o no este tipo de pacientes. Si no nos dicen qué es lo que tienen y nosotros lo podemos identificar, también es responsabilidad de nosotros ofertar las posibilidades que puedan llegar a tener los pacientes o los familiares, ya sea en el área de urgencias, en los pisos de hospitalización, en terapia intensiva, incluso en las clínicas de medicina familiar o incluso en casa. Bien, gracias, doctor. Bueno, pues ya no habiendo más comentarios ni tampoco ninguna otra pregunta. El doctor, qué gusto saludarlo, doctor Mario Ortega. Hola, de Coahuila. Qué gusto saludarles a todos nuevamente. Si me permiten un pequeño comentario. Claro, doctor. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor en el hecho de que esto no es nuevo. Hablamos de 10, 20 años, 50 años con la bioética. Esto es un reciclo de la historia. ¿Qué es la bioética en síntesis? Es la ética del conocimiento científico, para no desviarnos tanto. ¿Dónde nace la ética? ¿Dónde nace el ethos? En la Grecia clásica. ¿Dónde nace la medicina que conocemos actualmente? En la medicina nace en la Grecia clásica todo el mundo sabemos quién fue Hipócrates. Antes de Hipócrates era una nosología arcaica. Después de Hipócrates hay una fisiología que se estudia las enfermedades. Y esas gentes hacen un tratamiento. Hay una explicación. El mismo Aristóteles le dice a su médico: no me trates como boyero. Boyero le llamaban a la gente que guiaba los bueyes. Entonces, a ese nivel se refiere a un nivel de conocimientos y de ignorancia. No me trates como boyero. Si tú me explicas lo que yo tengo, estoy totalmente dispuesto a seguirte. Tocando un poco de lo que pudiéramos llamar ahora eutanasia y distanasia, estos términos los manejaban ellos. En la carta séptima de Platón, estaba siendo prisionero, estuvo en la cárcel ahí en Sicilia por un tirano. Estaba en riesgo de muerte. Habla de 2 casos de un paciente. Si el médico va a la casa del enfermo y le explica lo que tiene, le explica lo que tiene que hacer, le explica hablan ellos ya de pronóstico, pronosticón en griego. Conoces la enfermedad, conoces lo que tienes y conocen los griegos lo que te va a suceder. Y le dice, va al médico, la primera vez le explica su enfermedad y el tratamiento. Regresa a la semana, le explica nuevamente el tratamiento, diagnóstico y pronóstico. Llega a la tercera semana y ve que este enfermo no ha hecho caso. Y dice Platón, ¿qué médico que se precie de digno
sigue atendiendo a un enfermo que no sigue las reglas que yo le estoy indicando. Lo voy a dejar para atender a otra gente que sí quiera curarse. Ese es el factor filosófico. Ellos basaban la medicina en la dignidad, ya hablaban de dignidad, y decían que la dignidad es el valor intrínseco que traen todos los seres humanos al nacer. Ahora le hemos extendido a que, por ejemplo, usted tocaba un tema de una malformación, nace un niño con malformaciones. Ese niño tiene la misma dignidad y el mismo valor que tiene un niño recién nacido sano. No podemos quitarle sus valores a este niño, pero apoyarlo en lo que la medicina pueda, en tratamiento, medicamento, cirugía, hasta un límite. Nuestros pueblos, como por los inuit, llamados esquimales, cuando los viejos ya se sentían inútiles, se iban a que se los comiera el oso. Solitos se aislaban de la comunidad. Los griegos también, donde había una colina y se aventaban. Ya, hasta aquí llegué. Entre los mexicas prehispánicos, el enfermo le daban oportunidad 7 días. Él decía, dame 7 días. En 7 días él no mejoraba. Valoraban si le daban 7 días más, máximo 14. Que no, entonces él pedía, hasta aquí llego, no quiero causar mayores problemas. Y había algún arquero que una flecha en el cuello y moría. Entonces, hemos tenido siempre estos antecedentes, no somos nuevos, no estamos inventando el hilo negro. Estos antecedentes del bien morir, como dice usted correctamente. No es el morir, es el bien morir. Perdón. Y ahí podemos entrar a unas cuestiones infinitas de semántica. Ya murió, tuvo un paro cardiorrespiratorio, una asistolia. Pero estudios actuales, nuestro cerebro sigue funcionando, sigue teniendo una hiperactividad cerebral. Y no nos meteremos en esto. Muchísimas gracias por su excelente plática. Me agradó, licenciado Francisco Guerra, Cintia Roján, a todos un gran afecto y un gran abrazo. Gracias. Gracias, doctor Ortega. Gracias, doctor, como siempre también por sus comentarios que siempre aportan mucho a estos temas. Bien, bueno, pues agradecemos nuevamente la participación del doctor Manuel el día de hoy en esta presentación y bueno, pues también a todo el personal de esta Comisión Nacional que se ha interesado en este tema, así como también a nuestro personal que está en la sede de Acapulco y a todo el personal que se conectó de las comisiones estatales de Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Baja California Sur, Oaxaca, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Chiapas, del Estado de México, también en su sede Naucalpan, de Morelos, Yucatán, Coahuila, Tabasco, y son todas las que tengo registradas el día de hoy. Agradecemos mucho el interés. Nos veríamos la siguiente sesión, está programada para el 11 de octubre, con el tema técnicas para el manejo del estrés en las audiencias. Entonces, bueno, pues esperamos que sea también un tema que surge interés entre ustedes y pues los veríamos por aquí en esa fecha. Muchas gracias a todos. Les recuerdo también, por favor, y les encargo mucho